Hola mundo, bienvenidos a Gametopía, el lugar donde los sueños se convierten en videojuegos y hoy más concretamente en imágenes cinematográficas, porque vamos a hablar sobre los tipos de planos y movimientos de cámara. Soy Daniel González y comenzamos. Y como referencia para poder hablar sobre los tipos de plano más habituales y los movimientos de cámara, vamos a utilizar como referencia el videojuego Life is Strange, del estudio francés Don't, que hizo un grandísimo trabajo a la hora de transmitir sensaciones con las imágenes, ¿no? Un proyecto muy audiovisual, muy cercano más a la narrativa de cine y que se apoyaba mucho en imágenes sostenidas que te transmitían muchísimo, ¿no? Y creo que vamos a intentar verlas como referencias porque no solamente es cuestión de lo que estoy viendo en pantalla, sino muchas veces es el tipo de ángulo, el tipo de plano que estoy viendo, me ayuda a profundizar mucho más. Y tranquilos, he seleccionado una serie de planos donde no hay ningún tipo de spoiler peligroso, lo podéis ver aunque no hayáis jugado a Life is Strange. Proyecto, videojuego que recomiendo porque creo que es una experiencia narrativa muy interesante y que plantea cosas muy chulas. Vamos a empezar desde los planos más generales, los planos más abiertos, a los más pequeños. Y vamos a intentar explicar para qué puedes utilizar cada plano, ¿no? Qué puede transmitir al jugador cada tipo de plano. Obviamente es un trabajo que vamos a reservar mucho para las cinemáticas, donde sería casi todo el trabajo de intentar explicar los movimientos de cámara, etc. Pero también cómo podemos mover la cámara durante el gameplay, utilizando estas técnicas de planos para transmitir ciertas cosas. Por ejemplo, cuando un jugador recoge un ítem importante en una escena de diálogo, para mostrar un evento mientras estoy jugando. Toda esta información, siempre que cambiemos la cámara, va a aportar mucha narrativa al juego. Empezamos por el gran plano general, que obviamente, como su nombre indica, es un plano muy abierto que nos sirve para posicionar al espectador, ¿no? Vamos a ver un escenario principalmente en su totalidad y los personajes se quedan muy pequeños, incluso difuminados, ¿no? Aquí lo importante es ese valor descriptivo, ¿no?, que tiene el escenario y el valor dramático, ¿no?, cuando queremos un poco representar la soledad que puede tener un personaje en esa inmensidad del escenario, ¿no? El plano general es un plano que me gusta mucho porque suele ayudar a centrar al personaje y al contexto de donde estaba ocurriendo la acción. Igual que antes lo veíamos muy pequeño y no tenía tanta relevancia al personaje, ahora no, al personaje tenemos que verle de manera completa, pero vemos suficiente área alrededor suyo para entender qué está ocurriendo en la acción. Suele utilizarse sobre todo en el comienzo de las secuencias narrativas, un poco para explicación, para situar al espectador, y su duración suele ser algo mayor de lo habitual, ¿no? Así podemos entender mejor qué está ocurriendo, ¿no? El plano general corto lo que hace es coger a la figura, al personaje, intentar ponerlo siempre más o menos en el centro de la acción y ya tenemos protagonista absoluto a nuestro personaje. El mítico plano americano que se hizo famoso por las películas del oeste, que en inglés se llama Medium Long Shot y que llega desde más o menos las rodillas hasta la cabeza del personaje, ¿no? Con lo cual su función era en las películas del oeste que se podían ver las cartucheras, ¿no?, de las armas. Este plano ya nos permite mostrar más emociones del personaje, ¿no? Ya le vemos y sobre todo, tanto ya sea acción, ya sean diálogos, vemos ya bastante más de cerca su cara y toda su expresión corporal. El plano medio es muy utilizado en videojuegos, sobre todo por ejemplo en los diálogos, ¿no? Porque muestra más o menos desde la cintura hasta la cabeza, es decir, seguimos acortando el plano, nos vamos centrando cada vez más un poco en lo que sería la cabeza, y con lo cual ya toda la acción del personaje se centra en pues, su torso, sus movimientos de mano y lo que va haciendo con la cabeza. El plano medio corto tiene muchas posibilidades porque lo que hace es prácticamente es desde la mitad del pecho hacia arriba, con lo cual ya saca de contexto al personaje, lo estamos ya centrándonos prácticamente en él, no estamos viendo casi nada de lo que le rodea, del escenario, queda muy difuminado a sus lados porque está ocupando gran parte de la pantalla y es el que nos permite ya mostrar muy bien las emociones y sensaciones que puede dar este personaje, ¿no? El primer plano ya es desde los hombros hasta la cabeza. Ahora ya sí que nos hemos centrado en la expresión facial, nos hemos quitado todo lo que es la expresión corporal de movimientos y nos estamos centrando en qué nos está contando con la mirada, qué nos está contando con sus gestos, ¿no? En un diálogo, por ejemplo, acercarnos a un primer plano puede delatar que una persona está mintiendo, ¿no?
Los planos de detalle suelen ser planos muy cortos y que nos ayudan a enfocar un movimiento. Por ejemplo, si yo quiero abrir la puerta y me enfoco nada más que el movimiento de la mano de abrir la puerta, ¿no? O si voy a recoger algo de una mesa, a lo mejor hago un plano de detalle muy cortito donde se ve la mano recogiendo un elemento, ¿no? De eso lo que hace es centrar la atención del espectador en lo que está ocurriendo en este momento. Esos han sido los planos. Ahora vamos a ver los movimientos de cámara y movimiento de ángulo que nos ayudan a que podamos seguir la acción, incluso un mismo plano, cambio a un picado o un contrapicado, muevo un poco el ángulo, cambia mucho la experiencia de juego en el momento que se haga gameplay, o cambia mucho las sensaciones que está recibiendo el jugador o el espectador sobre lo que está viendo. Por tanto, los movimientos de cámara también nos ayudan mucho a transmitir, a utilizar un lenguaje narrativo. Un movimiento panorámico es mover la cámara sobre su propio eje, en tanto en horizontal como vertical, principalmente en horizontal, y nos sirve, por ejemplo, en un gran plano general. Si queremos mostrar una gran amplitud del escenario, utilizamos este movimiento de panorámica para ir moviendo lentamente la cámara y que el jugador pueda ver una gran cantidad de escenario. El traveling, que es uno de los movimientos más comunes, es desplazar la cámara principalmente en horizontal siguiendo un poco la acción que estamos ocurriendo, ¿no? Es decir, una información interesante siempre es añadir el zoom in y el zoom out cuando queremos que partimos a lo mejor de un plano más abierto y vamos haciendo un zoom in a intentar acercarnos al personaje y llegar a un plano de detalle, por ejemplo, o al revés, que partimos de un plano muy cortito y hacemos un zoom out y vamos alejándonos, ¿no? Esa información es vital para intentar presentarla bien en un storyboard. Un movimiento de cámara que nos ayuda mucho a la hora de presentar personajes o situaciones de manera narrativa es utilizar ese movimiento vertical de tilt up, que es cuando empezamos por ejemplo mostrando los pies de un personaje y acabamos en su cama y hemos hecho un recorrido por todo su cuerpo, o viceversa, con el tip down, que lo que hacemos es poner la cámara a lo mejor en su cabeza y vamos bajando lentamente hasta que le demos escribir una nota, ¿no? Ese movimiento de hacia arriba hacia abajo complementan muy bien también los movimientos horizontales. Y los ángulos de cámara nos van a ayudar mucho a cambiar esas percepciones, ¿no? Tenemos el ángulo normal, que sería un poco a vista de ojos, sería lo más frontal, que transmite la información como es. Tenemos un plano picado, que es la cámara está por encima y suele transmitir muchas veces pues un aire de inferioridad. Por contra tenemos el plano contrapicado, por lo cual gana mucha relevancia, es un personaje de repente se convierte en gran protagonista, nosotros como desde abajo nos sentimos indefensos, y esos serían los planos y los movimientos más utilizados, los más comunes, ¿no? Obviamente hay muchos más, hay cosas más técnicas, pero no es mi intención meternos ahora en profundidad a una clase de cine, ¿no? Es básicamente unos conocimientos mínimos que creo que son importantes, que te pueden ayudar mucho a la hora de escribir un guión, a la hora de planificar un diseño de juego pensando en las cámaras, ¿no? Un videojuego, como está viendo como Life is Strange, se basa principalmente en la narrativa visual, y esa narrativa visual la consigues con los movimientos y con los tipos de plano. Entonces, no solamente pensemos en nuestra cámara de juego tradicional, tercera persona, primera persona, etc., sino que intentemos siempre aportar desde la parte narrativa movimientos y cambios de cámara que ayuden a favorecer nuestra historia, ¿no? Nuestro flujo narrativo. Max, start from the beginning. Tell me everything. Espero que te haya gustado el vídeo y para cuando te pongas a escribir una cinemática, empieces a pensar un diseño de nivel o cómo sería el guión de tu próximo videojuego, pues que empieces a ver cómo plasmar cámaras, movimientos, ángulos para que la narrativa fluya de manera mucho más natural. Nos vemos en el siguiente vídeo.